Familia querida, feliz año nuevo a todos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de iniciar este año. No sé qué piensa usted, yo en lo personal considero que somos tan afortunados y tan bendecidos de estar empezando este año 2024. Y aquí estamos este fin de semana, el primer fin de semana del año, abriendo nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Si tú estás con nosotros por primera vez aquí en el edificio, de verdad nos encanta que estés aquí. Bienvenido a casa. Ojalá que disfrutes tu tiempo entre nosotros. Quienes nos están viendo por internet también te mando un abrazo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta primer reunión del 2024. Estoy tan agradecido con Dios. Algunos estamos iniciando este año llenos de gozo. Algunos estamos iniciando este año quizá con algunas heridas todavía sin sanar. Algunos están iniciando este año a lo mejor en un proceso todavía de recuperación de algunos dolores, de algunas pérdidas. Pero aquí estamos, familia, aquí estamos por la maravillosa gracia de Dios. Así que quiero invitarles que con toda gratitud usted levante sus dos manos en alto ahí donde está y le demos gracias a Dios por su bondad. Levante sus manos. Padre, te damos gracias en este primer fin de semana del año que estamos aquí en este lugar, abiertos a recibir tu palabra, abiertos a exponernos a ti. Con nuestras manos levantadas te agradecemos toda tu bondad, te agradecemos tu misericordia y te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón, que tu palabra venga a cumplir ese propósito que tiene que cumplir en nosotros. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Familia, estamos iniciando un año nuevo con todo lo que ello implica. Hace un año, a estas alturas, había algunas situaciones en el mundo que estaban de verdad que amenazando la estabilidad mundial. Me refiero a la guerra entre Ucrania y Rusia. Me refiero a la posibilidad de una crisis económica global que tanto se decía en los medios de comunicación, en las redes sociales. Me refiero a esa inflación descontrolada que temíamos que pudiera llegar. Hace un año enfrentábamos un panorama de incertidumbre, pero con la ayuda de Dios terminamos el año pasado y hemos llegado hasta aquí. Hoy, a un año de distancia, esas situaciones riesgosas no disminuyeron, realmente se han incrementado, y aunque no vale la pena mencionarlas ni alarmarnos, sí tienen el potencial de hacer nuestro año más difícil. Y no nada más hay situaciones a nivel global o geopolítico, pero también hay algunos que a lo mejor a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar o a nivel de tu negocio, podrías estar enfrentando algunas situaciones que te podrían desestabilizar tu año. Por esa razón, familia, yo creo que el recurso más importante que tú y yo tenemos que tener para empezar bien este año es nuestra fe, manifestada en una confianza inconmovible en que Dios está con nosotros. Por eso mi primer mensaje de este año para todos ustedes se titula así: confiad. Jesús dio esta orden a sus discípulos. En esa última cena que tuvo con ellos, en esa última reunión especial que tuvo con sus discípulos en el aposento alto, la noche que fue entregado, allí Jesús les dio esta orden: confiad. Porque muchas cosas iban a cambiar para los discípulos en las horas subsecuentes. Y se iba a requerir confiar en Dios para poder superar todas esas situaciones que iban a venir. El versículo completo dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de ser un versículo tan corto,
Tiene muchísima enseñanza y hay demasiado que tú y yo debemos considerar en este versículo. Por ejemplo, cuando él dice, estas cosas os he hablado, ¿a qué cosas se refiere Jesús? O por ejemplo, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿de qué está hablando? ¿A qué aflicción se refiere? ¿De qué cosas está hablando Jesús? Quiero responder estas dos preguntas para empezar. El Evangelio de Juan, desde el capítulo 13, registra esa última cena, esa última reunión normal que Jesús tuvo con sus discípulos, en esa ocasión cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. En esa reunión, Jesús habló de muchas cosas con ellos. Por ejemplo, número 1, que él sería entregado por uno de los 12. Ahí se los dijo. Juan 13:21. Número 2, que él se iba a ir. Juan 13:33. Número 3, que Pedro le iba a negar. Juan 13:38. Número 4, que el mundo a sus discípulos los iba a aborrecer. Juan 15:18. Número 5, que los expulsarían de las sinagogas. Juan 16:2. Número 6, que los matarían por causa de Cristo. Juan 16:2 también. Y número 7, que pasarían por aflicciones. Juan 16:33. Todos esos temas abordó Jesús en esa última cena que tuvo con sus discípulos. A esas cosas, es a las cosas que Jesús se refería cuando les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Puras cosas buenas, ¿a poco no? Ahora, cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, la palabra griega que se traduce aflicción es tlipsis, y esa palabra también podría traducirse como tribulación, angustia, ojo con esta otra, apretura, aflicción y presión. Todo eso se podría traducir tlipsis. Se refiere a esa presión interna que hace que uno se sienta como encerrado, como restringido, sin opciones ni posibilidades. A ese tipo de presión se refiere Jesús aquí. Pero Jesús dice que en medio de toda esa presión, nosotros podemos tener paz en Él. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde obtenemos paz? Cuando tú y yo sentimos que las opciones se nos terminan. ¿Dónde obtenemos paz? Cuando tú y yo experimentamos esa presión, esa angustia, esa aflicción. ¿Dónde? ¿Dónde obtenemos paz? En Él, en Jesús, junto a Él, cerca de Él. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí encontrarán paz. No vas a encontrar paz en las noticias. No vas a encontrar paz en los motivadores. No vas a encontrar paz en los gobiernos. No vas a encontrar paz en los políticos. Vas a encontrar paz en Jesús. Solo en Él. Solo en Jesús encontrarás la paz que necesitas. Y luego, después de Jesús explicar esto, Jesús dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está el título de nuestra charla. Confiad. Yo he vencido al mundo. Familia, si Jesús dice confiad en manera de orden, esto nos da a entender que confiar no es una circunstancia, es una decisión. Confiar no es algo que nos va a suceder. Es algo que tú y yo tendremos que decidir. Y según como lo dice Jesús aquí, confiar no tiene nada que ver con que las circunstancias sean favorables. Confiar tiene que ver con una decisión que tomamos más bien basados en otras cosas. Por eso Jesús nos dio la orden de confiar en Él, de desarrollar confianza en Él, de ser optimistas ante la vida, aunque estemos enfrentando circunstancias negativas. Él dijo, confiad, aunque estés enfrentando un panorama difícil. Confiad.
Aunque tengas un hijo o una hija rebelde y ya no sepas qué hacer con él o ella. Confiad aunque el diagnóstico médico sea desfavorable para ti por ahora. Confiad, yo he vencido al mundo, es lo que dice Jesús. Pero la verdad, familia, es que todas estas cosas se podrían presentar este año. De eso tú y yo no tenemos control. Hay millones de situaciones que tú y yo no podemos controlar. No podemos controlar las reacciones de nuestra esposa, de nuestros hijos. No podemos controlar las situaciones que pasan en el mundo. No podemos controlar la naturaleza. Hay millones de situaciones que tú y yo no podemos controlar. Pero hay algo que sí podemos controlar y es nuestra voluntad. Nosotros podemos determinar, sin importar lo que esté ocurriendo en el mundo, tú y yo podemos determinar confiar en Dios. Ahora, no se trata de que confiemos en que todo se va a arreglar. No se trata de que confiemos en que todo va a terminar como a nosotros nos hubiera gustado o con un y serán felices para siempre. Pero estamos hablando de confiar en que en cualquier circunstancia que podríamos enfrentar, Dios nos va a acompañar y en todo lo que pudiéramos vivir, Él ya venció. De todo esto aprendemos lo siguiente. El discípulo de Jesús tiene una actitud optimista aunque enfrente un panorama negativo. ¿Podrías repetirlo conmigo? Voy a contar 3 y quiero que lo grites bien fuerte. 1, 2, 3. El discípulo de Jesús tiene una actitud optimista aunque enfrente un panorama negativo. Esa es la gran lección que nos deja el estudio de este fragmento. El discípulo de Jesús tiene una actitud optimista. El discípulo de Jesús confía en Dios, aunque enfrente un panorama negativo. ¿Por qué? Porque sabe que todas sus aflicciones Dios ya las tiene previstas. Esto es lo que tú y yo aprendemos en este capítulo. No hay nada que pudiera ocurrirnos que sorprenda a Dios o que lo tome a Él fuera de base. La realidad de las cosas es que el Señor ya tiene todo previsto. Mira, vamos a considerar las palabras de Jesús a sus discípulos. Él les dijo en Juan 16, versículos 1 al 4. El capítulo empieza así. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, es decir, para que no se saquen de onda, para que no se confundan, para que no se me asusten de más. Y luego les empieza a decir, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que Dios ya tiene todas las cosas previstas. Que todas tus aflicciones, todas mis aflicciones, todo lo que pudiéramos enfrentar este año, Dios ya lo tiene previsto. Jesús le está explicando a sus discípulos todo lo que iba a venir, todo lo que les iba a ocurrir, todo lo que les iba a acontecer, y se los está diciendo antes de que pase con el objetivo de que ellos no fueran sorprendidos. Y de que cuando les estuvieran ocurriendo las cosas, ellos dijeran, sí, como ya nos había explicado el Señor. Ahora, esto nos deja a ti y a mí una gran lección. Y la gran lección que nos deja es que nada de lo que tú y yo vivimos, nada de lo que tú y yo podríamos experimentar este año son situaciones que se han escapado del control de Dios. Nada, ni un accidente, ni una enfermedad, ni una crisis económica, nada de lo que pudiera suceder este año es alguna situación que se ha escapado del control de Dios. Él tiene previsto todo lo que nos pasa. Él tiene el control de todo lo que nos pasa. De lo bueno que nos pasa, Dios tiene el control, pero de lo malo que nos pasa, también tiene el control. Así que cuando tú y yo estemos enfrentando algo difícil,
algo inesperado, algo que nos aflige, algo que nos asfixia, algo que nos angustia, tú y yo tenemos que recordar que aunque a nosotros tal vez nos tomó por sorpresa, a Dios no le tomó por sorpresa. Él ya lo tiene contemplado, Él ya lo tiene previsto. Eso no significa que Él nos lo mandó, pero sí significa que Él ya lo tiene previsto. Y esto debería darnos paz a ti y a mí. Saber que todo lo que nos pase ya estaba previsto por Dios debe darnos paz. Yo me acuerdo la primera vez que fui al gimnasio, aunque lo dudes, en algún momento de mi vida fui al gimnasio, pero la primera vez que fui, al salir del gimnasio, como era en un segundo piso, cuando estaba tratando de bajar las escaleras, las piernas me temblaban y se me doblaban y yo sentía como que mejor quería bajar sentado las escaleras. Y al día siguiente yo sentía dolor en todo el cuerpo, y cuando yo le comenté cómo me sentía a mis amigos y cuando le comenté cómo me sentía al hombre que me estaba entrenando, al instructor, todos me dijeron lo mismo. ¿Sabes qué me dijeron? Es normal, estás aporreado. O sea, mi entrenador ya sabía lo que yo iba a sentir. Él no estaba preocupado por mí, aunque yo estuviera sufriendo dolores. Este es un ejemplo, a lo mejor simple, a lo mejor sin chiste, pero el Señor, que es nuestro entrenador, que nos está preparando aquí en la tierra para la eternidad, no se sorprende con los dolores que tú y yo estamos enfrentando. A lo mejor tú y yo estamos pasando por algo que nos duele, pero te prometo que tu entrenador, el Señor de señores, que está encima de ti y de mí, de todo lo que existe, esto no es algo que le sorprende a Él. Tú y yo no podemos entrenar sin que nos duela el cuerpo la primera semana de ir al gimnasio. No es posible. Cuando empiezas a entrenar, el dolor es normal, ya está previsto. Pues Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo estamos entrenando para llegar a la eternidad. El dolor es normal y el Señor ya lo tiene previsto. Tú y yo tenemos que confiar en que pase lo que pase este año, Dios ya lo tiene previsto. ¿Quisieras levantar tus manos ahí donde estás? Levanta tus manos bien alto y nada más dile conmigo ahí en tu lugar: Señor, cualquier cosa que me pudiera pasar este año, tú ya la tienes prevista. Quiero confiar en ti. Quiero descansar en que no hay nada que a ti te sorprenda. Amén. Estamos explicando esta verdad. El discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrente un panorama negativo. Y la pregunta que queremos responder es: ¿por qué? Primera respuesta, porque Él ya tiene todo previsto. Segunda respuesta, porque el creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. O sea, el discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrente un panorama negativo, porque tiene al Espíritu Santo morando en él. Jesús dijo que aunque en el panorama frente a nosotros fuera negativo, tú y yo podríamos hallar paz en él. Él dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es que podemos obtener paz en Él? ¿Cómo sucede que tú y yo podemos obtener, extraer, recibir paz en Él? Pues porque tenemos una relación con Él. Y al estar con Él, al acercarnos a Él, tú y yo obtenemos paz. Pero ¿cómo es que tú y yo podemos tener una relación con Jesús? Si Jesús ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, ¿cómo es que tú y yo podemos tener una relación con Jesús? La respuesta es que al creer en Él, tú y yo recibimos al Espíritu Santo. Desde el día que tú y yo abrimos el corazón al Señor y creímos a su palabra, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Fíjate lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan 16, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad. Les dice Jesús a sus discípulos allí presentes.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. Ese Consolador tú y yo lo necesitamos y lo tenemos cuando estamos en angustia. Cuando nos sentimos frágiles y débiles, el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros. La palabra griega que se traduce consolador, cuando Jesús dice el Consolador no vendría a vosotros, esa palabra que se traduce consolador también podría traducirse como ayudador. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a ti y a mí en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades. Y es así como tú y yo obtenemos paz en medio de la dificultad. Es así. Aunque el panorama sea difícil, tú y yo podemos ser optimistas porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el cual nos ayuda y el cual nos brinda paz en la aflicción. El apóstol Pablo, hablando de esto mismo, escribió lo siguiente en su epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 6, dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí habla de dos enfoques. El enfocarnos en la carne, en el pecado, en el esfuerzo humano, y el enfocarnos en el Espíritu, en las cosas de Dios, en confiar en Dios, en acercarnos a Él. Si tú y yo le damos todo el enfoque, todo el énfasis de nuestra vida a la carne, a lo que tú y yo podemos lograr con nuestro propio esfuerzo en la carne, con nuestras propias habilidades, el resultado será muerte, cansancio, agotamiento, frustración, desánimo, ansiedad, depresión. Porque te darás cuenta que no eres tan fuerte como tú creías. Pero si tú y yo nos ocupamos en las cosas del Espíritu, si tú y yo elevamos nuestro espíritu hacia el Señor, le buscamos con todo nuestro corazón, obtendremos vida y paz. El discípulo del Señor tiene una actitud optimista, aunque el panorama sea complicado, porque el Espíritu Santo mora dentro de él y ese Espíritu Santo nos da paz en el momento de la aflicción. El apóstol Pablo también escribió lo siguiente en Romanos capítulo 8, verso 6. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice que en tu debilidad y en la mía el Espíritu Santo nos ayuda. Dice que a veces tú y yo ni siquiera sabemos cómo pedir y que ahí el Espíritu Santo intercede por nosotros. El apóstol Pablo aquí nos está enseñando de qué manera el Espíritu Santo trabaja en nosotros cuando tú y yo nos sentimos débiles, cuando tú y yo ni siquiera sabemos cómo pedir. Allí viene el Espíritu Santo y nos ayuda en la debilidad, nos guía sobre cómo orar y Él mismo intercede por nosotros cuando tú y yo estamos en debilidad, en confusión y cuando ni siquiera tenemos el ánimo ya para seguir clamando, el Espíritu Santo viene y clama, intercede por nosotros. Y ¿sabes? Todo este accionar del Espíritu Santo nos da paz a ti y a mí cuando enfrentamos aflicciones. Los discípulos de Jesús estaban a punto de iniciar un periodo súper difícil y súper nuevo en sus vidas. En cuestión de horas después de esa plática con Jesús, Jesús iba a ser apresado. Iba a ser juzgado, iba a ser crucificado, lo iban a matar, lo iban a sepultar. Luego iba a resucitar y se iba a ir, iba a ascender a los cielos y ya no iba a estar Jesús presencialmente con ellos. O sea, la vida de los discípulos iba a cambiar de manera radical en cuestión de horas. Y todo esto sería difícil de asimilar, difícil de comprender. Y todavía les quedaba
el que tenían que soportar persecución y cárcel. La pregunta era, ¿cómo podrían ellos enfrentar todo esto? Y la respuesta es, con la ayuda del Espíritu Santo. A lo mejor tú vas a enfrentar algunas situaciones este año, algunas situaciones inesperadas, algunas situaciones más difíciles de lo que tú puedes resolver. Algunas situaciones para las que no estás preparado para enfrentar. ¿Cómo le vas a hacer? Tú no puedes controlar todo lo que pueda suceder este año, pero hay algo que sí puedes hacer. Puedes confiar, porque el Espíritu Santo estará contigo, estará conmigo, estará con nosotros para fortalecernos en nuestra debilidad, para darnos paz cuando sintamos desesperación y cuando estemos en angustia. El discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrenta un panorama negativo, porque el Espíritu Santo está dentro de él. Porque sabe que Dios tiene previstas todas las cosas. Y número 3 y último, el discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrente un panorama negativo. En tercer lugar, porque sabe que el Señor ya venció. Esto es tan, pero tan importante. Sabe que el Señor ya venció. Algo muy importante que Jesús declaró fue esto. Juan 16:33. Confiad, yo he vencido al mundo. A ver, dígalo conmigo las tres, bien fuerte, grítelo. 1, 2, 3. Confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Jesús no está por verse. La victoria de Jesús ya está obtenida. ¿Qué significa esto? Pues significa que Jesús ya venció. Significa que la victoria ya es nuestra. Significa que al final ganamos. Sin importar lo que esté ocurriendo, la victoria es nuestra. Ya ganamos. Jesús ya venció. Significa que aunque podríamos estar cansados de la batalla, la victoria está segura. Y esto nos da paz. Esto debe darnos paz a ti y a mí. Esto debe producir en ti y en mí una actitud optimista, aunque de momento sigamos enfrentando un panorama negativo en nuestras vidas o en el mundo. Tú y yo tenemos que recordar que la victoria Jesús ya la ganó y que al final tú y yo ganamos con Él. Y esta situación, yo creo que lo mejor que pudiera ilustrarlo, o lo que se me vino a la mente mientras estaba escribiendo este sermón para todos ustedes, es aquel partido entre Alemania y Brasil en el Mundial del 2014. Alemania venció a Brasil 7-1 en la semifinal. Era increíble, impensable. Era una situación que nadie se lo hubiera podido imaginar jamás, porque todos saben que Brasil es un gigante en el fútbol. Pues Alemania lo venció 7-1. El partido ya se había definido en favor de Alemania porque iban 7-0 en el minuto 89. Pero aún no se daba el silbatazo final. Aunque ya tenían asegurada la victoria, el partido todavía no terminaba. Había que seguir corriendo tras el balón. Había que seguir defendiendo la portería. Pero el resultado no iba a cambiar. Los alemanes a lo mejor todavía podrían recibir algunas faltas por parte del equipo de Brasil. Los alemanes todavía podrían sentirse fatigados, cansados de andar corriendo ahí por 90 minutos. Incluso a los alemanes todavía les anotaron un gol en el minuto 90, pero la victoria ya era de Alemania. Sin importar el cansancio, sin importar las faltas, sin importar los tiros a gol, sin importar el gol que les anotaron en el minuto 90, la victoria ya era de Alemania. Es exactamente igual con nosotros, familia. Tú y yo enfrentaremos aflicción en este mundo. Al ver la corrupción de nuestros gobiernos, al ver la situación económica del mundo, enfrentaremos aflicción en este mundo al sufrir en nuestra propia familia los embates del enemigo que nos ataca. Pero no importa lo que ocurra, nada de eso cambiará el resultado final. Aunque nuestra alma
se sienta agotada en algunos momentos, nuestra alma ya está segura en Dios. El enemigo ya está derrotado. El Señor ya pagó el precio por nuestros pecados, derrotando a Satanás en la cruz. Escucha, aunque enfermemos, la victoria es nuestra. Escucha, aunque muramos, la victoria es nuestra, porque viviremos en Él. Y eso nos debe dar paz a ti y a mí. Por esa razón decimos, el discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrente un panorama negativo, porque sabe que el Señor ya tiene previstas todas sus aflicciones. Porque el Espíritu Santo mora dentro de ese discípulo de Cristo. Y porque la victoria ya está ganada. El Señor ya venció. Yo no sé qué te produce esto a ti, pero a mí me produce paz. Quiero llamar al grupo de alabanza y mientras ellos vienen y toman sus lugares, yo les digo lo siguiente, familia. Estamos empezando un año nuevo. Nos quedan más de 350 días por recorrer. Mucho más. No sabemos lo que podríamos enfrentar, pero hay algunas cosas que sí sabemos y no debemos olvidar. Número 1, todas nuestras aflicciones Dios ya las tiene previstas. Número 2, el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros para ayudarnos. Y número 3, no importa lo que nos ocurra, el Señor ya venció. No tengas miedo a lo que pueda venir. No tengas miedo a lo que pueda suceder. Confía en el Señor. El Señor ya ganó la victoria para ti y para mí. Es cuestión de que se termine el juego para que seas declarado triunfador en medio de todas las cosas. Confiad, amados. Confiad. Vamos a cantar con el grupo de alabanza. Quizá alguien de los que están escuchando este mensaje, a lo mejor tienes miedo de algunas situaciones que podrían pasarte este año. A lo mejor consideras que tus padres ya están muy grandes y este año te podrían faltar. A lo mejor tienes un ser querido muy enfermo y temes que en cualquier momento te pudieran dar la peor noticia. Confía en el Señor. Eso no significa que no pasará nada malo. Pero lo que sí significa es que aunque pase lo que pase, el Señor ya tiene previstas todas tus aflicciones. El Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte. Y el Señor ya ganó la victoria para ti y para mí. No estarás solo. Levanta tus manos ahí en tu lugar y déjame orar por ti. Quiero bendecirte para empezar este año. Levanta tus dos manos. Padre, en el nombre de Jesús. En este primer fin de semana del año, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que están aquí congregados. Que tu maravillosa palabra, Señor, tu maravillosa presencia, puedan afirmarlos y darles valor para enfrentar este año con esperanza. Que puedan confiar en ti. No importa lo que pudiera venir, no importa lo que pudiera pasar, no importa lo que pudiera ocurrir. Ellos tengan una actitud optimista. Porque saben que tú ya tienes previstas todas sus aflicciones. Porque saben que el Espíritu Santo mora dentro de ellos para ayudarlos en medio de la dificultad. Y porque saben que tú ya ganaste la victoria. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos aquí reunidos. Te pido que reciban un espíritu de fe, que te pido que reciban aliento del cielo para enfrentar este año con esperanza, con fe, sabiendo que tú no los vas a dejar jamás.
Señor, yo como pastor los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que reciban fe, esperanza, valor, fuerza para enfrentar este año y vivirlo con esperanza, vivirlo con una actitud positiva. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir cantando como con el grupo de alabanza. Cante con ellos.